Hola, mi nombre es Alexiomara Sierra y a continuación presentaré el tema optimización de protocolos criptográficos en el almacenamiento cloud, específicamente la técnica YOSO MPC. El contenido de esta presentación es la siguiente. En la primera parte tendremos la introducción, seguido de conceptos para el almacenamiento de datos en la nube. Luego presentaré de manera general las técnicas criptográficas utilizadas para el almacenamiento cloud y finalizaremos con la optimización de la técnica MPC, es decir, la técnica YOSO. La computación en la nube no es solo un almacenamiento de datos de terceros, sino que la necesidad de confiar la protección de datos a un proveedor de nube externo se dirige a las protecciones que ofrece la criptografía en la nube. En realidad, cuando los datos del usuario se liberan en un entorno de nube y abandonan la esfera de protección de los propietarios, las garantías necesarias para la protección de los datos se convierte en un problema grave. Es por esto que el mejor enfoque para el usuario para garantizar la seguridad del almacenamiento de datos en la nube es el uso de soluciones criptográficas y de comunicación segura. Esto engloba dos componentes, confidencialidad e integridad. La confidencialidad, recordemos que indica que todos los datos sensibles a la vista deben ser accesibles solo para receptores legítimos y deben mantenerse seguros de cualquier entidad potencialmente antagónica o que no sea de confianza. Por su parte, la integridad significa que cualquier modificación no autorizada de datos confidenciales es detectable. Hay tipos de almacenamiento en la nube y también vamos a revisar esos conceptos para el almacenamiento de datos en la nube. Hay tres conceptos para este almacenamiento de datos. La primera es nube confiable, nube semiconfiable o nube no confiable. Las nubes confiables y no confiables corresponden respectivamente a modelos de implementación de nube pública y privada. La semiconfiable puede corresponder tanto a las nubes híbrida, pública o privada. La nube confiable se produce mientras la nube se despliega en un entorno aislado de cualquier adversario externo, pero incluso en tal entorno algunos nodos pueden corromperse debido a los insiders maliciosos y llevar a violar los datos y la integridad informática. Por su parte, la nube semiconfiable es consistente con un propietario de datos que intentó mantener la seguridad en una fracción suficiente de los recursos de la nube, pero algunas partes de la nube pueden estar controladas por partes no confiables. Y por último, la nube no confiable es coherente con un proveedor de nube que no confía en los nodos de nube para mantener la confidencialidad o integridad de los datos. Algunas técnicas criptográficas son, por ejemplo, el cifrado homomórfico, el cual permite que las funciones se calculen sobre datos cifrados mientras se mantiene la confidencialidad de los datos. Otra que podemos también encontrar es la computación verificable. Permite al propietario de los datos comprobar la integridad del cómputo, pero no confía que lo realice correctamente. La combinación de cifrado homomórfico y computación verificable puede dar como resultado tanto la confidencialidad de entrada y la salida, como la integridad de la computación. Permite la computación segura en una nube no confiable. Y por último, la computación multiparte. MPC, por sus siglas en inglés, Secure Multiparty Computation. Es adecuado para aprovechar la configuración de nube semiconfiable para lograr la confidencialidad e integridad de los datos y la computación. Puede usarse en configuraciones en las diferentes entradas sensibles. Em, También podemos tener en cuenta
que en esta configuración de las entradas sensibles que están en manos de diferentes partes o pueden también estas configuraciones en las que el único cliente quiere externalizar el cómputo de su entrada sensible distribuyendo el cómputo a través de múltiples nodos de cómputo. Los primeros esquemas se desarrollaron a mediados de 1980 y en este esquema ninguna parte se entera de los datos, pero si muchas partes son corrompidas por un adversario, pueden violar la confidencialidad. Ya lo veremos con detalle. En esta tabla se muestra la comparación de estas técnicas criptográficas y se muestra también las garantías de seguridad que cada uno de estos provee. Como podemos ver, la combinación entre la técnica homomórfica y la computación verificable adicional con la computación multiparte son las únicas que nos proveen confidencialidad e integridad. Antes de revisar la técnica YOLO, la técnica de optimización, tendremos que revisar y entender qué significa la computación multiparte en detalle. Entonces, la computación multiparte, MPC, en algunos casos, los propietarios de los datos desean calcular de forma conjunta algunas funciones de recopilación de sus datos confidenciales. Un ejemplo de esto, las empresas desean predecir amenazas cibernéticas mediante el análisis de la información relacionada de otras empresas. O, por ejemplo, los hospitales pueden querer realizar investigaciones médicas en sus datos combinados en pacientes. Es decir, todos los participantes comparten sus datos para la obtención de un solo resultado final. En estos casos, cada parte quiere obtener el resultado del cómputo de los datos obtenidos por todas las partes, pero sin compartir su propia información sensible. La técnica MPC implica dividir las claves privadas en segmentos y distribuirlas entre diferentes partes. Por lo general, el cliente tiene un segmento clave y el proveedor de MPC tiene otro. El objetivo es mejorar la seguridad garantizando que ninguna de las partes tenga el control total sobre la transacción determinada, que solo puede ejecutarse si ambas partes proporcionan sus segmentos claves. Generalmente, MPC considera dos tipos de adversarios, semi-honestos y maliciosos, de manera que podemos considerar un solo adversario que corrompe al subconjunto de las partes y controla su comportamiento y también sus entradas y salidas. El MPC en la nube, como podemos observar en este gráfico, en el cual I hace referencia al nodo de entrada, C al desnudo del cálculo, S al desnudo del almacenamiento y R al nodo del resultado. Los titulares de entrada comparten los datos entre los nodos de cómputo, que realizan el cómputo de múltiples partes en los recursos compartidos. El receptor de los datos reconstruye la salida. Los nodos sombreados en rojo no son de confianza o son antagónicos. Los nodos sombreados en verde son de confianza parcial. Con este entendimiento, eh, existe un problema dentro de esta técnica MPC y es que si el atacante conoce el comité o el grupo de roles, puede corromper las partes. Es por esto que se realiza la optimización a esta técnica, que es la técnica YOSO. MPC, que es el MPC con adicional con un seguro con roles efímeros sin estar. Lo vamos a revisar. La arquitectura sin servidor podría ofrecer el beneficio adicional de una mayor resistencia a los ataques de denegación de servicio dirigidos, al ocultar al atacante las máquinas físicas involucradas en el protocolo hasta después de que se complementen su trabajo. Sin embargo, realizar tal protección requiere que el protocolo solo use partes sin estado, donde cada parte envía solo un mensaje y nunca necesita volver a hablar.
Un protocolo sin estado es un protocolo de comunicaciones que trata cada petición como transacción independiente, que no tiene relación con cualquier solicitud anterior. De modo que la comunicación se compone de pares independientes de solicitud y respuesta. Un protocolo sin estado no requiere que el servidor retenga información de la sesión o del estado acerca del socio de las comunicaciones durante la duración de múltiples peticiones. Es por esto que esto es muy clave, esta es la clave para la técnica YOSO, que por sus siglas en inglés significa You Only Speak Once. Es un nuevo marco del MPC donde cada participante puede hablar como máximo una vez. Esto modela la capacidad de un adversario adaptativo para vigilar la red y corromper o destruir las partes que considere importantes en función de su comunicación, mediante el uso de canales privados para receptores anónimos. Por ejemplo, mediante el cifrado de una clave pública cuyo propietario es desconocido. La complejidad de la comunicación YOSO MPC puede escalar de forma sublineal con el número de n, es decir, de las partes disponibles, incluso cuando el umbral de corrupción del adversario es lineal en n, por ejemplo, justo debajo de n sobre 2. Esta técnica considera protocolos sincrónicos que brindan una entrega de salida garantizada, lo cual es importante para los dominios de aplicaciones como las cadenas de bloques, asumiendo la mayoría honesta de los roles en cada paso del tiempo. ¿Cuáles son las principales características de este modelo? Este modelo se compone de roles. En el modelo YOSO, los participantes en los protocolos se denominan roles en lugar de partes, nodos o máquinas. Formalmente, un rol es solamente una parte sin estado que solo puede enviar un mensaje antes de que sea destruido. Por su parte, los protocolos son las interacciones entre los roles y los nodos o máquinas se refieren a las entidades con estado de larga duración que el adversario puede identificar. Estas pueden ser máquinas físicas o virtuales, que normalmente tienen algunas características de identificación, como una dirección IP que puede ser utilizada por el adversario para atacarlas. ¿Cómo funciona este protocolo? Este protocolo del modelo YOSO inevitablemente se ejecutará junto con una funcionalidad de asignación de roles. Y la seguridad del protocolo dependerá de las garantías proporcionadas por esta funcionalidad. Idealmente, esta asignación debería ser conocida para el atacante después de que la máquina desempeñe su función y envíe un mensaje, lo que limita la capacidad del adversario para atacar la función por corrupción. El modelo YOSO se puede utilizar con diferentes funcionalidades de asignación de roles, con diferentes garantías. En este trabajo consideramos principalmente una funcionalidad simple de asignación aleatoria. Asigna cada rol a una máquina aleatoria entre un universo de máquinas disponibles y oculta esa asignación del adversario, a menos que la máquina elegida ya esté corrupta. Por lo tanto, un adversario que corrompe las máquinas no podrá predecir qué roles se corromperán. Tras la corrupción de una máquina, el adversario recibirá los roles aleatorios que están asignados a esa máquina. Esto permite a simple vista em, una vista simplificada del adversario, donde todas las corrupciones son aleatorias. La asignación de roles en esta técnica, ¿cómo se realiza? Para aprovechar los beneficios de la técnica YOSO escalable, es importante asignar los roles de YOSO a las máquinas de forma escalable sin revelar la asignación de los roles antes que los roles deban hablar. Además, las máquinas asignadas deberían poder recibir mensajes secretos, incluso aunque los remitentes del mensaje no conozcan sus identidades.
Esto es un desafío, ya que al poder hablar una sola vez, la máquina que ganó un rol no puede primero hacer disponible la clave pública y luego recibir los mensajes y ejecutar su rol en el protocolo, porque esto implicaría hablar al menos dos veces. Una solución propuesta recientemente implica el uso de comités de nominación. Cada máquina tiene una clave pública para un esquema de cifrado que permite la reasignación aleatoria de claves públicas. Esto esencialmente duplica el presupuesto de corrupción del adversario. Algunas aplicaciones que tienen esta técnica son, por ejemplo, las firmas criptográficas, la gestión de claves y almacenamiento seguro, las votaciones, subastas y, por supuesto, blockchain. Aunque para realizar esta presentación me he basado principalmente en el artículo de Secure Computation for Cloud Data Store. Yo también he consultado el artículo de Yoso, You Only Speak Once Secure, y adicionalmente otras fuentes de datos para poder hacer la construcción de la presentación. Muchas gracias y quedo atenta a las dudas o preguntas que ustedes tengan para mí.